Señoras y señores, sean bienvenidos a este braserillo que encendemos una semana más mirando a la actualidad, a los asuntos que son noticia y que les aseguro vienen hoy con una fuerte carga política. Antes les presento a los grandes analistas que me acompañan. Maite Blázquez, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Encantada, gracias. Carlos Muñoz, periodista, ¿qué tal? Muy buenas, gracias nuevamente por estar aquí. Florentino Delgado, un placer tenerte aquí. Y por mi parte encantado y además también por conocer a nuevos tertulianos. Sí, señor. Y Nacho Andarias. Pues nada, pues buenas noches y bienvenido. Y bienvenido al mundo del rock and roll, y espero que en este programa, que es de opinión pública, existe la decencia y sobre todo esa opinión libre y solidaria. Eso es lo que va a haber aquí, solidaria, y también el debate, la opinión y ese rock and roll. Que sea heavy metal también, ¿por qué no? Con ellos vamos a comentar cuestiones las de un partido y unos dirigentes que lo fundaron, me refiero a Podemos y el caso Monedero, que están bebiendo, digamos, de su propia medicina. Y otra pregunta que seguro ustedes se plantean y que voy a trasladar a nuestros invitados. ¿Tenemos en España una clase política preparada, formada para regir y gestionar a la sociedad que les vota? ¿Estar en el poder se ha convertido para una gran mayoría de políticos en una forma de vida o tienen vocación de servicio público? Y hablaremos del ascenso en otro país muy importante de la Unión Europea de la derecha que ha ganado las elecciones alemanas, del auge de la derecha más escorada y del fuerte descenso de las izquierdas y la socialdemocracia. También vamos a comentar por qué en bastantes países de Europa se está dando la espalda a las políticas progresistas. Pero comienzo con las denuncias públicas por acoso sexual y comportamientos poco agradables hacia las mujeres por parte de uno de los líderes y fundadores de Podemos, Juan Carlos Monedero, el segundo, después del también fundador Íñigo Errejón, que se ve envuelto en presuntos casos de acoso sexual después de que un ex colaborador de Pablo Iglesias revelara diversos casos de acoso por parte de Monedero, que se suman a los mensajes de varias mujeres y de una ex compañera, ex diputada europea de Podemos, Lola Sánchez Caldentey, que denunciaba hace poco episodios similares de baboseo, de tocamientos contra ella, declarando también su rechazo a quienes han permitido esa impunidad durante muchos años. Ione Belarra e Irene Montero, ex ministras y hoy diputadas, una en España y otra de Europa de Podemos. Carlos Muñoz, Monedero retratado. Retratadísimo, retratadísimo. De hecho, para mí el feminismo no es un eslogan, para mí el feminismo no es una pancarta, para mí la igualdad de oportunidades es otra cosa muy diferente a lo que estamos viviendo hoy en día con ese partido adalid de esos derechos que lo estaban defendiendo y que en realidad, pues al menos sus padres fundadores, pues parece que lo están pisoteando. El primero Errejón, cuando a Elisa Mulliá pues tuvo que decirle su famosa frase, ¿no? de oye, Íñigo, que solo sí es sí, ¿no? Y mientras le separan las manos que le estaba tocando el pecho, ¿no? O le estaba baboseando. Y ahora una frase que a mí me parece lapidaria cuando llega el señor Monedero y dice, no, hombre, no, es que cada uno va a una fiesta a conocer a gente. Hombre, sí, va a una fiesta a conocer a gente, y nosotros cuando termina la temporada también nos vamos de fiesta, sí. Y no creo que haya nadie que se eche encima de una persona, que está, de una compañera o de alguien que está conociendo. O sea, eso es un respeto. Y efectivamente, si el solo sí es sí, los primeros que deberían aplicarlo pues es el señor Errejón, el señor Monedero, y dejarse de tanta marketing barato y de tanto feminismo. Primero radical y desde luego, sin duda alguna, de pega, como se ha dicho, feminismo es un falso de pega. Feminismo, no tiene sentido lo que está pasando. Y yo me alegro de que estén viviendo, igual que ya les pasó con los scratches en su día, que era una libertad de expresión, y ahora resulta que el scratch ya no era tanta libertad de expresión cuando lo recibes, ¿no? Pues ahora de la misma manera, pues bienvenido sea el que puedas vivir un poco y beber de tu propia receta. Podemos, Maite, respondió a las acusaciones asegurando que en septiembre del año 2023 apartó de la actividad de la formación a Monedero tras conocer también testimonios contra él de violencia o de acoso sexual. Según la Secretaría de Feminismo del partido, se recibió un correo electrónico con un testimonio de una mujer que denunciaba comportamientos de Monedero que podían llegar a ser considerados como violencia sexual y que reclamaba por ello una actuación, digamos, interna, cuando según la ley que Podemos precisamente promulgó, tú eres abogada, el protocolo es denunciar en la comisaría. Por tanto, ha habido encubrimiento por parte de las mujeres de Podemos. Absolutamente. Yo entiendo que el delito no entiende de ideas políticas.
si una persona comete un delito, da igual cuál sea su partido, a quién vote, a quién represente. O sea, tiene que ser exactamente tratado como otra persona que no tenga un cargo político. Máxime esta gente que se le ha llenado la boca del Me Too y de una serie de cosas que ahora mismo son... Hermana, ¿cómo era? Yo te creo y yo quiero llegar borracha y sola a casa, que eso está muy bien, pero claro, es un poco vergonzante que cuando ocurre en tu casa lo quieras tapar. Entonces, con la misma gravedad cuando ocurre dentro que cuando ocurre fuera. Es lamentable. Decían en un periódico que Monedero no había ido a las clases que imparten la Complutense, que esa es otra, o sea, está en una universidad pública. O sea, es un desprestigio. Bueno, la Universidad Complutense, la pobre, no sé cómo saldrá de tanto tejemaneje que se trae. Tampoco la Complutense ahora ha empezado una investigación, pero es que esto viene de hace muchos años, no ha hecho nada. Efectivamente, hay que decir, Monedero no asiste a clases por estar enfermo. Enfermo está claro. O sea, tiene un tipo de enfermedad porque es público y notorio que hay muchas alumnas suyas que los comentarios eran: con este señor las tutorías con la puerta abierta. Es decir, era sabido por sus alumnas que este señor era propenso a pasarse de la raya. Entonces, insisto, el delito no entiende de ideas, el delito está ahí y hay que ser contundente. Nacho. Buenas noches otra vez. Yo creo que a veces a quien hay que proteger es a la víctima, más que en sí hablar de Carlos Monedero. Es cierto que, y corrigiéndote a ti, no es violencia sexual, es acoso sexual. Acoso, sí. La violencia es un acoso. He dicho acoso varias veces y luego he dicho... Yo creo que existe presunto acoso sexual. Existe un protocolo en todos los partidos y ese protocolo hay que respetarlo. Es cierto también, es decir, ante estas manifestaciones que se están llevando a cabo como consecuencia de lo que ha salido en la prensa, no existe todavía una denuncia ni existe ningún acto que pueda llevar a cabo la apertura de unas diligencias contra Carlos Monedero. Eso no significa que podamos justificar la actitud o el comportamiento que este ciudadano pudiera tener. Es cierto también que el partido de Podemos, es decir, hay que respetarlos como tal, ellos tienen sus protocolos y, lógicamente, como anteriormente decía Maite, es decir, cada uno en su casa debe hacer lo que en realidad está ahí. Hay un protocolo de acoso sexual por parte de los políticos. Yo creo que más que en sí, la situación que nos estamos encontrando es que la fuerza que tiene el feminismo está completamente, como digamos, manifestada a través de las mujeres. Yo creo que las mujeres en este caso están, a pesar de la situación de que a veces no denuncian, de verdad, cuando una persona denuncia un acoso de esto hay que respetarla y sobre todo hay que creerla, fundamentalmente porque una persona que reconozca esa situación, de verdad hay que ponerle un altar. Entonces, lo de Monedero, ¿lo creemos o no lo creemos? Porque ellos decían de momento, que aunque hombre, yo no creo... Hermana, yo te creo, lo que decían era que se fuera a denunciar. Oiga, que a lo mejor es una denuncia falsa. No, la denuncia... Es que eso es lo que persiguió. Claro. ¿No es así? Es que no sabemos todavía. Claro, eso es lo que persiguió Podemos. Es que no sabemos. Que las denuncias falsas era de la fachosfera. No, vamos a ver. Claro, no sabemos todavía si existe denuncia o no. Mira, claro. Hoy cuando yo venía me ha llamado un ciudadano, el cual estamos en un hotel, donde una mujer ha sido... agredida, acosada, y entonces el fulano que la ha acosado se ha ido a una habitación y entonces la policía le ha dicho: no podemos llevar a cabo ningún tipo de acción o actuación, se ha metido en la habitación del hotel hasta que no exista una denuncia previa. Pero yo creo que lo más importante de todo es la mujer, la capacidad que tiene ahora mismo y esa ley del feminismo que han hecho entre todos los partidos, excepto algunos, que lógicamente se le ha dado esa importancia que la mujer anteriormente no tenía, dentro de esos derechos sociales que debemos proteger entre todos los ciudadanos que compremos este espectro de ¿por España. qué a Juan Carlos Monedero hay que darle un privilegio que no se le ha dado antes a otras personas? Cuando se les decía, dice, hombre, puede ser, como ha dicho Jesús, puede ser una denuncia falsa. Sí, decía, pero hombre, pero ¿cómo va a ser una denuncia falsa? Esos son cuatro fachas que hablan de una denuncia falsa. Mi pregunta es, ¿cómo hubiera procedido Podemos si esto hubiera sido o hubiera ocurrido en la sede de otro partido? Esa es lo único que llama poderosamente la atención. Que para los ajenos somos muy beligerantes porque ellos son buenos y entonces ellos tenemos un protocolo, que está fenomenal, yo no me meto en el protocolo interno, pero cuando uno no respeta las leyes para todos,
pues entonces cuando nos preguntamos que... Lo ha dicho Irene Montero, precisamente. Hay que respetar, es decir, todos somos iguales ante la ley. Nacho, un momento. Indistintamente. Decía que apuntaba que Irene Montero, precisamente de Podemos, ha dicho que era una operación de otro partido. Hay una guerra entre Sumar y Podemos, una guerra subterfugia que está intentando acabar con Podemos. A ver, Florentino Delgado, ¿qué análisis hace de todo esto? Bueno, a mí lo primero que me llama la atención es un principio que es social, un principio que es legal, es un principio de conducta y de comportamiento. Y ese principio es el que pone de manifiesto cómo somos las personas. Y yo, como mero observador, me limitaré a exponer, digamos, lo que a mí me parece, lo que yo percibo del comportamiento y de la conducta seguida por estas personas. Vamos a ver, el comportamiento de las personas que están, digamos, o que se pueden enmarcar en el partido de Podemos, no quiero decir Unidas Podemos, porque no sé si los de Izquierda Unida, que formarían parte ahora con los de Sumar, los de Podemos, lo primero que me llama la atención es su falta de congruencia. Es decir, su comportamiento, lo menos que se le puede pedir es que sean en su conducta congruentes con lo que predican. Y yo lo que observo es que son todo lo contrario de lo que dicen. Es decir, se presentan como feministas y defensores de la mujer. Sin embargo, cuando analizas la situación real de las cosas que se presentan, te encuentras con que mucho predicar que apoyan a la mujer, pero a la hora de hacer un análisis sobre esos comportamientos de conducta de los distintos partidos, por ejemplo, sin tener que decantarme a favor de unos o de otros, pero yo, por ejemplo, a mí me viene a la cabeza la figura de Becerril, la figura de la propia Rubí, presidenta del Congreso y de Aragón, la figura de Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, la figura de la propia Ana Botella, que se incrustó ahí en el Ayuntamiento de Madrid, pero bueno, fue alcaldesa también, Ayuso, la propia Cospedal, que me suenan así, y en otros sitios, por ejemplo, la propia Olona, portavoz de otro partido. Alcaldesas también. Pero hay una cuestión... Termino, si voy a ir terminando. Es que la interpretación... Pero voy terminando. Entonces, lo que yo veo es que hay un narcisismo absoluto y una falta de congruencia terrible. Ellos se comportan como líderes, y que se me perdone porque no quiero descalificar a nadie, pero son probablemente más machistas que nadie, sí, y utilizan a la mujer, la figura de la mujer, para hacerse ellos mismos la propaganda, la publicidad y encumbrarse. Pero la mujer siempre la utilizan con carácter de persona secundaria, como persona, como subrogada, como de carácter subordinado. Pero eso es lo que se aprecia. Y ahora, consecuencia de todo esto es que aparece la figura no solo de Monedero, sino previamente también, a pesar de que no tenga una imputación, Errejón y las propias manifestaciones verbales del propio Pablo Iglesias. Esas son actitudes personales. Es decir, no podemos extrapolar dentro de un partido, las manifestaciones, su actitud de una persona al resto de la representación política que ellos tengan. Para eso existe un protocolo, es decir, yo eso no lo voy a cuestionar. Yo puedo cuestionar a la propia persona como ente, como individuo, como ciudadano. Claro, pero eso está muy bien. Eso está muy bien y tienes toda la razón. Pero vamos a ver, estamos viviendo una sociedad eminentemente machista. Pero en realidad estamos intentando conseguir esa ley de igualdad, es decir, que nos está costando muchísimo tiempo y muchísimos favores, es decir, muchísimo esfuerzo entre los casos que estamos conociendo. Sobre todas las mujeres, entre las mujeres y los hombres. Intentamos romper ese hielo, esa barrera que existe entre los hombres y las mujeres, por esta educación que tenemos, como decía anteriormente Florencia, es decir, que la idea no es decir que es una actitud narcisista. Estamos todavía en la época de las antípodas todavía. Sí, pero cuando Podemos se erige... de lo contrario. Claro, cuando Podemos se erige de garante de la moral... un partido y otra cosa es como individuo, como persona. Sí, dentro arropados por el partido y vestidos con el traje de la ideología progresista de Podemos, que les desmiente. Son a nivel personal. O sea, si Errejón, perdonadme la palabra, es un baboso, es un suponer para no tener problemas, y Monedero es otro baboso, son dos personas normales, es Íñigo y Juan Carlos.
pero si eso lo hace cualquier otro partido, es el PP. Pero ahí está claro. Pero si no es cuestión de partido, siguiendo lo mismo, es de personas. pero bueno, pero Nacho, entonces siguiendo Carlos, lo que mismo. es de personas. Pero Nacho, entonces, Pero que ella le está vinculando, que ella sabe Nacho, lo no que se estamos puede hablando hacer de en su personas cocina. porque Aquí hablamos, perdón Nacho, un momentito. primero, sí, no son personas dejadme, porque por ellos han favor. aprovechado de la situación de partido Nacho, ahora te dejo. y de la déjame. capacidad Carlos, de superioridad. Carlos, estamos hablando, se están viendo imágenes ahora, en cualquier televisión ustedes lo pueden ver, de las lecciones que estaba dando Juan Carlos Monedero de cómo eran los acosadores, de cómo había que evitarlos. Hemos visto a Monedero en las pancartas del día del 8M, delante, acompañando a las mujeres en las redes sociales, en programas de televisión, dando lecciones, como decía Maite, ¿no? O sea, no es la persona, no estamos juzgando a la persona, estamos juzgando al político. Y a dos políticos de un partido que precisamente, este caso, yo creo que lo que está haciendo, y empiezo, y os dejo en el debate, lo que está claro es que está destrozando a la izquierda feminista, Totalmente. porque están acusando a Podemos y a Sumar con el caso de dos personas que son líderes, que son ideólogos, Padres, Íñigo claro, Errejón partido. y Juan Carlos Si es que- Monedero, que por cierto Errejón asumió que había sido un acosador y por el que está siendo procesado. Es decir, antes hablaba de lo que se está hablando ahora, de un feminismo de pega, y a Belarra y a Montero, las dos dirigentes ahora mismo de Podemos, se les está acusando de encubridoras. Por tanto, ¿han utilizado, pregunto, el feminismo para logros electorales y políticos, Maite? Si el problema es que la falta de contundencia ante estos hechos, que son particulares, obviamente, y son responsabilidad solo de quien los comete, pero la falta de contundencia del partido, del que son claramente exponentes, les perjudica a ellos los primeros, porque nadie diría nada en contra de su partido si no hubieran sido ellos los adalides de la moral, de lo que es bueno y lo que es malo, de nosotros sí, pero vosotros no, de esta sociedad machista, patriarcal. O sea, que es que siguen diciendo tonterías como que es que porque un periodista le preguntó a la ministra y le dijo cada día estás más guapa, se siente ofendida. Sí. Es vergonzoso. Entonces, por supuesto es un hecho particular, pero lo que estamos juzgando aquí es que la misma contundencia que si eso hubiera ocurrido en otro partido, no hubieran procedido así. Eso está claro. Florentino, Lola Sánchez Caldentey es eurodiputada, ex eurodiputada de Podemos, ha dicho que ya le están poniendo a caldo con insultos de todo tipo, presiones y ninguna llamada de apoyo de la gente de Podemos, ¿no? O de algún miembro de Podemos. Es más, dice que no va a denunciar a Monedero porque la destrozaría más la vida. Por tanto, lo de hermana, yo sí te creo, es si eres de los otros, como antes decía Maite, pero si eres de Podemos, como Monedero, pues no te creo, ¿no? Desde 2016, cuando ya había denuncias, ha estado presente este señor en manifestaciones, en programas de televisión, en las redes, dando clases en la universidad, y no se le apartó, pero para Podemos la culpa, como dice Maite, no es de ellos, la culpa es de los demás, de los bulos y de la fachosfera. Si no hay denuncia, ¿cómo va a quedar todo esto? Si no hay denuncia no hay nada que perseguir, lo apuntaba Nacho antes. Pero que lo que pasa es señora... que, claro, siempre quedará la sospecha ahí prendida con una pinza, porque hay una cuestión muy clara que se percibe por la sociedad. Es un comportamiento cínico respecto a una impostura. Es una impostura patente y manifiesta, haya denuncia de por medio o no, porque los ciudadanos no somos ciegos ni sordos y vemos la realidad de las cosas. Entonces, tampoco hay que presumir de ser muy inteligentes ni ser tampoco tontos, claro, para darnos cuenta de la realidad. Esta semana... Y eso es lo que está pasando, está a la vista. Carlos. O sea, eso no significa que yo, por ejemplo, al decir esto, esté juzgando a nadie. Porque para mí vaya por delante la presunción de inocencia. Además, todos tenemos derechos que, por cierto, ellos niegan a los demás. Pero es que la víctima que decía Nacho, Lola Sánchez Caldentey, dice que no va a denunciar porque ya la están destrozando la vida, Carlos. Pero si es que ese es decir, que tienen miedo a denunciar, incluso. Mira, a mí, continuando una cosa y vuelvo a este tema, que decías, comprándote ese discurso de no, es que aquí no es el partido, sino que son dos personas las que lo están haciendo, comprándote ese discurso, entonces compartirás conmigo entonces que cuando Podemos y al Partido Socialista se les llenaba la boca decir que en el PP son unos ladrones, son unos mafiosos, son tal, podríamos decir lo mismo, decir, no hombre, no, es que fueron 4 los del PP, no fueron el PP. Perdóname, pues Carlos, claro, una cosa pues muy claro. pequeña. Una cosa muy pequeña. Y el rey no implicaría a la monarquía, el rey Juan Carlos, cuando salió por pies, acá porque como fue él personalmente, porque él, tiene pero por qué no implicar a la monarquía. Totalmente. Nacho. Entonces no tiene ni sentido alguno.
esa situación. Nacho, Y sobre todo cuando lo que están diciendo es que cuando hubo literalmente que han salido declaraciones que no sé si serán verdad o no, pero en el que salían asesoras diciendo, no, es que nos dijeron que si nos callábamos y nos portábamos bien, que venga, que aquí no pasaba nada y todo solucionado. Eso, hombre, por favor, Nacho. O sea, esto en política es que hay una vomitivo. cuestión, mira, yo tengo la de formación profesional y entonces a mí los testigos de referencia no me sirven para nada, porque son, dime tú dices una cosa así, llega al final y te han empleado. Pero si es lo que siempre ha hecho Podemos, vamos a ver, yo en contestación a lo que tú has dicho, cuando el Partido Popular se dice que eran ladrones, no, porque el Partido Popular está condenado como consecuencia de esa actuación. No, eso no existe. Eso no existe. Al momento, Florentino, pero que tienes ahí al Álvaro, que coja la representación. Perdón, es un error gravísimo, no hay una condena del Partido Popular. Carlos, no, es que tal, no. Vamos a ver, aquí no es un tema de Podemos, no es un tema de ningún partido político. Cada partido político existe un protocolo general. Aquí son unas personas independientes y autónomas que pueden hacer. Es cierto que atentan contra el principio en el cual ellos están defendiendo una idea y unos valores. Eso sí están atentando contra esa situación. Pero lo que yo vengo a decir, que a quien hay que proteger y de quien tenemos que hablar es de la víctima. Claro. A mí me da igual que sea Monedero, que sea Rejón, al hablar o que del sea caso, quien sea. Al hablar del caso hablamos de la víctima. Le tengo que dar ese aplauso, sobre todo ese apoyo a la víctima, que es la que en realidad está sufriendo unas consecuencias de una cosa. Identifícala, Nacho, ¿Qué es lo que por te voy a favor? decir? Identifica a la víctima. Pero, Nacho, eso es una identifica a la es que víctima. ahora se están contando, no, tienes que tener ese valor de decirlo. Y esa mujer que tiene ese valor, puesto que se ha llevado a cabo unas leyes acordes para defender a las mujeres que anteriormente no había, eso es lo que tiene que ella aprovechar. No, antes no había, Florentino, no había. No había. Vale. En el Código Civil, cuando se hizo la reforma, cuando el tema de los dueños por el tema de separación. No, cógete la historia y lo verás. ¿Qué era la mujer? ¿Qué era la mujer? Ahora la mujer es una persona igual que tú, igual que yo. Nacho, permíteme que conseguir más Pero es que eso no lo estamos discutiendo, Nacho. Carlos, un momentito. Carlos, un momento. Maite, escúchame. No, que no estamos discutiendo el valor de la víctima, la protección a la víctima se da, por supuesto. O sea, no, lo que estamos, no, realmente la ley la protege. Claro, que decir, lo que estamos discutiendo aquí es la estructura de un partido, claro, que vino a regenerar la política española, que trajo bastante crispación y que precisamente ahora está bebiendo de su propia... Que acusaba al hombre. Es que han sido directamente por el hecho de ser hombre, eso lo hemos visto todos, lo han visto ustedes, por el hecho de ser hombre, ya eras presuntamente... Yo diría que se está desenmascarando. Bueno, si era un feminismo, entonces ha sido un feminismo, han utilizado el feminismo, porque hasta la ley de Podemos de Irene Montero, las feministas se han puesto en contra de ella, con la ley del sí, solo sí. Es que el feminismo no lo han descubierto ellos, gracias a Dios. O sea, ellos habrán intentado... según su criterio, acapararlo. Pero y lo han utilizado... Para un rédito electoral. Efectivamente. Ahora estábamos viendo que a la hora de la verdad, si en tu partido alguien es acusado, falsamente o no, eso lo dirá la justicia, de una cosa tan seria que ha sido motivo y leitmotiv de un partido, lo mínimo que puedes hacer es denunciarlo. Totalmente. Porque es lo mismo que harías con el partido de enfrente. Quiero hacer un apunte breve. No hay acusado, Maite. Muy breve, por favor. Hay un investigado nada más. Da igual. Que se cuando a un marido le denuncian por violencia, pasa la noche en el calabozo. Y no ha habido vistilla. Y si sale inocente, está marcado para toda la vida. Eso ya se lo ha tragado la noche en el calabozo. Claro. Entonces, ¿por qué este señor, que es un político y que además ha vivido muchos años, promulgaba lo que promulgaba, tiene una denuncia, que se ha retirado y que se ha denunciado? Este señor está denunciado por eso y por esto está apartado. Eso hubiera sido para aplaudirle. Vamos a ver, procesalmente... No estamos hablando precisamente, estamos hablando políticamente. Una situación así, tú te adelantas antes de la policía y vas al juzgado y dices, oiga, vengo a declarar como investigado. Y ya no tienes que pasar por la comisaría. Vale. Pero esos son procesos que se hacen dentro del derecho. Pero es que una cosa es el derecho y otra cosa es la política. Claro. 20 segundos. Yo quiero simplemente aclarar una cosa. Querido Nacho, desde la Constitución para acá, sin perjuicio de su desarrollo mediante leyes posteriores, el derecho de hombre y mujer es igual. Lo siento, pero es así. Cuestionado. Has dicho que no estaba regulado la igualdad de la mujer con el 78 el derecho no era igual. Se modificó, hombre. Pero te estoy diciendo que desde el año 78 para acá estamos discutiendo... Antes la mujer dependía del hombre. Perdona, Nacho. Se modificó Nacho, perdona, déjame que termine. Vamos a ver, estamos hablando de unos hechos del siglo XXI.
Y tú has apuntado, y yo quiero aclararlo, aclararlo, del siglo XX, no déjame, claro, Nacho, déjame terminar y que nos vamos. Y yo me estoy remitiendo ya al año 78 en que se aprueba la Constitución y las leyes posteriores, entre las que la ley orgánica, por ejemplo, que regula en el 85, fue la modificación más importante del Código Penal, ya incorpora la penalización, además, en desarrollo de... Y en el 95 se y el Código Civil, la igualdad de derechos civiles también, porque antiguamente es verdad que la mujer necesitaba la autorización del marido, etcétera, pero etcétera. la ley del divorcio Quiero del decir, 81. por eso te estoy diciendo que hubo un desarrollo posterior inmediato, en la que se produce esa igualdad efectiva. Yo en mi vida profesional, y cierro, no he conocido jamás, y tengo un largo recorrido profesional y funcionarial, la desigualdad entre hombre y mujer. Nunca. Todos se están refiriendo a sus propios conocimientos. Yo tengo aquí a mi amigo Carlos, el periodista, porque los tres, tanto Nacho como Maite como Florentino Delgado, son juristas, pero son analistas aquí en el Braserillo. Bueno, vamos a hablar de política enseguida, vamos a ver unos magníficos comerciales y vamos a seguir hablando de la política, pero desde un punto de vista diferente, ¿no? No vamos a hablar de crispación, de ningún caso en concreto. ¿Es la política una carrera? Así la catalogan también muchas personas, muchos de los políticos que hoy se dedican plenamente, de lleno, en cuerpo y alma, a la política. Es una pregunta que voy a hacer a los cuatro. ¿O es un servicio público? Enseguida, aquí, en el Braserillo. Dejamos ese asunto, el de los que llegaron a la política española contra el heteropatriarcado, que son ahora los que tenían la manita más larga. Y otra pregunta que dejo en el aire: ¿y los que querían derogar la prostitución? ¿También políticos? ¿Y en partidos importantes? Bueno, hay una frase que define el tema que vamos a analizar. Los políticos tienen que tener toma de tierra. Tener toma de tierra. Muchos ciudadanos se preguntan si en general tenemos una clase política preparada para regir este país o solo quieren llegar a la política, al poder, como forma de vida y no para servir al ciudadano. ¿Son los partidos políticos la posibilidad de tener una vida estable? Desde que aparecieran los partidos tras la transición española, también empezó el papel importante del control territorial con la llegada de los partidos vascos, catalanes y gallegos, más el Partido Socialista, el ya legalizado comunista, Alianza Popular y los partidos de centro. Todos se fueron formando por vocacionales, por jóvenes, por ciudadanos libres de pensamiento de toda clase que proponían, participaban e iban formando el germen de esos partidos políticos en España. Muchos de ellos vieron lo de entrar en unas siglas como un servicio público. Otros lo vieron como una tentación, como una carrera que podía también ser, digamos, de servicio público, como hacerte policía, abogado o bombero. Y es la pregunta que hago a Florentino Delgado, a Maite Velázquez, a Carlos Muñoz y a Nacho Andarias. ¿Estar en el poder es una forma de vida, una posibilidad de vida estable o, Maite, una vocación de servicio público? Pues yo me gustaría que fuera una vocación de servicio público, pero me temo muy mucho que ahora mismo es un medio de vida. Porque es curioso, porque para ejercer cualquier profesión nos exigen una serie de formación, experiencia, actualización constante, estudio constante, y los políticos de ahora, pues es todo un descrédito. ¿Crees que están mal formados, mal preparados? Sí, totalmente. Generalizamos, hay siempre, Hombre, evidentemente por supuesto. El humus que hay de la política española es gente que realmente no tiene dónde caerse muerto y entonces pues utiliza la política para vivir y vivir muy bien. Y yo es lo que digo, o sea, los jóvenes, ahora mismo tú no encuentras gente que se quiera dedicar a la política salvo los jetas, lo digo con todo el respeto del mundo a los políticos que hay hoy en día, y el que se dé por aludido por algo será. Ahora mismo los profesionales, a mí me ofrecen entrar en política y, o sea, ni loca, ni muerta. Porque es un descrédito, porque no te fías de nadie, porque ya no hay ni una sola sigla política que te dé una seguridad de estar realmente haciendo un servicio público. El servicio, o sea, el poder y el gobierno no es patrimonialista, no es un título que tú compras. O sea, tú estás unos años, haces lo mejor por el pueblo y te vuelves a tu profesión.
Eso es lo que yo creo es que hay que algunos debería que no han ser. tenido ni profesión. Claro, pues ese es el tema. No han trabajado en la calle. Vamos a hablar de todo eso con los cuatro, porque además ellos conocen muy bien la política. Muchos en aquella época a la que me refería, Carlos, empezaron de chusqueros, podemos decir. Otros fueron concejales, algunos pasaron a ser alcaldes, otros políticos fueron miembros de una diputación o consejeros o asesores. Una gran mayoría, como dice Maite Blázquez, sin haber trabajado en una empresa, sin haber trabajado en la calle y sin gestionar ni una pequeña empresa, ¿no? Pero eso sigue ocurriendo, porque entra gente en política con menos preparación y menos formados. ¿Tenemos en España una clase política, entonces, Carlos, preparada para regir y gestionar a la sociedad que les vota? Mira, ¿O no? yo a algunos políticos no los ponía ni a regir la comunidad de vecinos en la que viven. Voy a intentar morderme la lengua para no dar nombres, de verdad, de políticos que les ha cambiado hasta el carácter en el momento que han entrado para ser alcalde de un pueblecito. Se han sentado en el coche Y oficial. en el momento que se han decir. puesto allí en el salón de plenos, de repente no te cogen el teléfono, de repente se cree que están endiosados, y es absolutamente patético. Pero es que lo característico, y coincido con lo que decía Maite, es que cuanto menos nivel, cuanto menos trayectoria tienes, cuanto tu vida ha sido nada, más prepotencia coges. Es que la ignorancia es muy Y dices, atrevida. pero ¿dónde vamos? En cambio, a mí me encanta, no sé, voy a poner un ejemplo, bueno, no hace falta, pero consejeros de regiones, que son consejeros que están muy preparados, y entran de consejero de sanidad, le llamas y te sigue cogiendo el teléfono. Y en cambio coges al que no ha sido nada y le meten de concejal, y ya de repente dices, madre mía, que hay que llamarle de usted. O sea, es patético, patético, patético. Pero de verdad, no solamente me voy a la clase política, es que ves los asesores, muchos asesores, que coincidieron conmigo en la universidad, en la facultad de periodismo. Que han entrado porque y que de había repente, que colocarles, ¿no? Da igual, vamos a pasar la página ahí. Y de repente los ves en el Congreso y dices, madre mía, o sea, pero si todavía me hago cruces de ya no cómo han llegado ahí, sino cómo han aprobado la carrera. Claro, es que es curioso cómo... Que tengo dudas hasta de que lo hayan hecho. En la transición española, tú veías el Congreso de los Diputados, tú veías los Y había una políticos seriedad. y era Procuradores, fantástico, abogados, era maravilloso, gente con eran carrera. lo mejor de lo mejor, que es lo que tiene que ser los que tienen que dirigir el país. Totalmente. O sea, lo mejor de lo mejor, los mejores abogados, los mejores médicos, y ahora eso se ha perdido. Brilla por su ausencia. Bueno, Florentino nos podía contar, porque incluso forma parte de un proyecto político en una administración, ¿no? Pero tú estás aquí como lo que eres, nuestro tertuliano, ¿no? ¿Qué opinas de todo esto? Vamos a ver. Del poder político. Lo primero es señalar lo siguiente. Yo soy contra titulitis, que vaya así por delante, pero soy a favor de mérito, capacidad, igualdad. Totalmente. Entonces, quien demuestre que vale, que esté. Que esté. Porque hay mucha gente, yo creo, en la inteligencia natural y en la actividad que demuestra capacidad y competencia, y puede ser un mero ganadero, un hombre sencillo, una mujer sencilla, que sea capaz. Sí. Por lo tanto, dicho eso, paso a lo siguiente. Lo que sí observo, desgraciadamente, es que la clase política ha ido a menos, de una manera muy, muy, muy acusada. Desde la transición, que yo viví muy bien, era muy jovencito, pero la viví hasta con mucha ilusión, era como la explosión de la primavera, aquello fue maravilloso en todos los ámbitos. Del blanco y negro al color, ¿no? Fue maravilloso, y yo, quien no lo ha vivido, por favor que hable con respeto y por lo menos con cierta reserva, y no lo ataque porque lo desconoce. Entonces digo, han ido a menos. Se ha citado aquí antes la época de la UCD. Es verdad que en la época de la UCD casi todos los que accedían a cargos públicos tenían una formación, por lo menos formación adecuada. Eran, digamos, universitarios, empresarios, incluso los sindicalistas tenían un recorrido y tenían un reconocimiento y un prestigio como tales. En consecuencia, eso ha ido aminorando. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta los que han ido, digamos, incorporándose en forma de aluvión, de que de la política también se vive.
también se vive. Y cuando lo prueban y dicen, qué bien se vive, bien no se de que vive. también Sí, es se que vive, algunos viven muy permanecen y se aferran al sillón, Claro, y no hay quien les mueva. Déjame, Florentino, que os voy a plantear más cosas, porque eso que está diciendo es muy importante y ahora quiero escuchar a Nacho. Es que hay gente en el Congreso de los Diputados que cobra 6.000 euros. Yo solamente quería decir una cosa. Y termino. Solo y quería decir una y cosa. conseguir un sueldecito fuera de Yo 6.000 euros. solo- Fuera en la calle hace mucho frío. Voy ¿vale? simplemente Sí. una cosa muy pequeña. Ser ministro. Hay mucha gente hoy que no querría ser nunca ministro. Sin embargo, antes ser ministro era algo, era la cúspide profesional o de la actividad personal. Bueno, yo sé que- Y era prestigio. Ahora, y termino, Sí. reconocimiento que se ponen muchas normas, ojo, para poder acceder a un puesto de dignidad, por llamarlo así, es el de reconocido prestigio. Es una falsedad. Nadie hoy día que tenga un reconocido prestigio lo demuestra ni lo acredita. Vale. Simplemente es que se le designa. Y no porque entramos no en tiene lo que reconocido está prestigio. alrededor de la política. Y si hablamos del gobierno, por ejemplo, de que por ser amigo de un presidente o por Eso sustituye el reconocido por prestigio. ser amigo. Voy a poner Sí, dos sí. casos. Voy a poner dos casos. En esto sí que me voy a mojar. El Partido Popular y el PSOE lo han hecho. Ahora conocemos que el presidente de Correos ha sido un amigo de Pedro Sánchez. Se puso de presidenta de Paradores a la mujer de Rodrigo Rato, que no pongo en duda su valía profesional, ¿no? Pero, hombre, yo creo que lo tuvo fácil, simplemente por ser la mujer de un exministro o en aquel momento un ministro. Y ahí vamos mal, si vamos colocando en Correos, en todas las grandes corporaciones, eso también está ocurriendo. Nacho, hay algo común en todos los partidos, que es la falta de autocrítica. Yo creo que además tanto tú como Florentino podéis hablar de ello. Otro condicionante es que los de la planta de arriba de los partidos deben tener razón en todas las decisiones y para no molestar o para que no los cesen hay que tragar con esas decisiones. Confunden esa verdadera misión del político, el de la base, el que está ahí metido en el partido, ¿no? que no tiene poder, el de servir al ciudadano con la lealtad. ¿Se está confundiendo eso? Contéstame a eso. En primer lugar, creo que no podemos ni debemos generalizar a todos No los políticos. estamos generalizando, Segundo. pero hay gente buena. Quiero puntualizar una cosa, que estáis cayendo en un error: clase política. La única clase que hay es la clase obrera. Los políticos no es una clase. No son clase. ¿Y por qué? Y en tercer ¿Y por lugar, qué? ¿Por qué? porque no son clase, no es una clase política. ¿Por qué? ¿Tú como abogado eres clase abogado? ¿Y por qué solamente existe la No, clase porque obrera? la clase obrera en realidad es la que está más sindicalizada, la que está más representada como un colectivo. Los políticos es un colectivo. ¿Y los abogados entonces minoritario. no somos una clase? Pero vamos Sí, a ver, tenemos Maite, colegios hay una profesionales. Hay una cuestión que de verdad a mí me choca. Vamos a ver. Es cierto que yo soy partidario de las listas abiertas en los partidos, que hay que hacer. Porque hay gente que está en el partido, que piensa en el poder y en el partido. Y otra gente que está dentro del partido, que no piensa en el poder, sino que está, como decía anteriormente Jesús, en el servicio público y el beneficio de los Claro, ciudadanos. he dicho que los hay. Entonces, hay una cuestión. Es cierto lo que te decía Carlos. Cuando una persona le nombran a dedo, porque nombra a dedo, la mayoría sí. son dedos, a los electorales, nombra Sin a dedo, ninguna meritocracia. sin ningún tipo, nada, porque eres amigo de Lolo Ya Maroto, está. el de la moto. Punto. Le pones la Motorola, le pones un coche oficial, se creen los reyes del mambo. Qué antiguo Y de la verdad a mí me Motorola. molesta muchísimo decir, como dice Carlos, compañeros que has estado todo el día, y perdón por la expresión, ante el público maravilloso que lo está viendo, es decir, se estaban comiendo los mocos. En su casa nunca han visto un sueldo mayor a 1.500 euros. Claro. Y ahora ganan 6.000 euros y ya se creen que el mundo es así. Lo que en realidad es triste es que efectivamente esa persona, y en los partidos políticos, tanto el Partido Popular Sí, como el todos. PSOE, como Todos, Podemos, la gente que sube son los que de verdad son los mamporreros, Claro. los que están en el partido todo el día y están pasando la mano por el lomo. Y los buenos, aunque vosotros penséis lo contrario, la gente no quiere dedicarse a la vida política. No. Porque económicamente dicho. no Lo le hemos interesa. dicho. Lo hemos dicho, Porque sí. tú eres mañana ministro, tú mañana eres ministro y pasado mañana a ti te cesan y vas a Jesús y le dices, Jesús, tráeme a la emisora. Y no puedo, Nacho, porque como has sido ministro van a pensar que esta emisora ha subido como consecuencia Sí, sí. de que tú estabas ahí Claro. en el cargo Muy bien de dicho, ministro. Nacho. Ese es el verdadero problema. El verdadero problema es que los políticos, entre comillas, algunos, es que no han vivido la política, no la sienten, no tienen ideas. Están ahí, como decía por aquel,
por el cargo que ocupa. Estamos de acuerdo. Y Yo creo que listas, estamos de acuerdo. A ver, listas con abiertas. puntualización. Un Una momentito, segunda Carlos. vuelta. Ahora vamos a dar otra vuelta. Florentino, he preguntado, no me ha contestado Nacho, si hay autocrítica. Yo sé la respuesta. No hay autocrítica, acaba de haber autocrítica. Claro, ¿por qué? Porque entonces, ¿qué es lo que hacen? Se callan, mucha gente de los partidos, aguantan un carguito, un cargo, lo cesan. y muchos años. Claro. Luego os voy a decir, he conseguido saber, no voy a decir quién, pero lo he conseguido saber. Hemos entrado en el Senado y en el Congreso de los Diputados. Hay diputados y senadores que llevan más de 20 años en el Congreso y en el Senado. Y ojo, y asesores la tira. Creo que hay asesores de ministros y asesores del Partido Popular y del Partido Socialista. Creo que el PNV también tiene los suyos, que llevan casi 30 años. Claro. Es decir, hay gente que le ha salido los dientes en el Congreso y continúan allí. No hay autocrítica. ¿Qué es lo que pasa? Que no hay autocrítica, vamos a explicarlo. Es una evidencia. Pero a mí es que... ¿Y qué pasa si hay crítica en el partido? ¿Qué pasa? Tú que también lo has vivido lo vivo tan de cerca todos los días, cada vez que tengo una reunión con algún político, la situación de verdad, es que lo he escuchado 1000 veces. Decir, no, es que a mí me tienen luego que colocar. Pero ¿cómo significa que si tú te presentas de alcalde es que te tienen que colocar? Tú te presentas del pueblo, no te he elegido, y después te vas a tu vida pública, a tu vida particular, a tu vida privada. Pero no, es que claro, es que me expongo y por lo tanto luego... Pero ¿de qué vamos? O sea, ¿eres tan inútil que no tienes una capacidad de regeneración por ti mismo? No, te tiene que colocar un partido político al amparo, y lo que decíais vosotros del calorcito que se tiene en el Congreso de los Diputados. Mire usted, si usted está en un Congreso de los Diputados, como diputado, como ministro, como lo que sea, pues una vez que se sale, te vuelves a tu puesto. Y si tu puesto, y me estoy haciendo sangre en los labios, por no decir nombres, de verdad, es una ordenanza, pues te vas de ordenanza. Porque entonces a lo mejor lo que no tendrías que haber hecho es presentarte de candidato a un sitio maravilloso. No, a lo mejor sí. O sea, si es lo que decía el compañero. Por supuesto, Florentino, por supuesto que una ordenanza puede ejercer un cargo público, si realmente lo ejerce bien y tal. Pero efectivamente, cuando termina tu servicio al sector público, a la política, te vuelves a tu puesto tan feliz. Pero igual la ordenanza que un abogado, que un registrador de la propiedad. Lo que me estaba refiriendo es que... ¿Cuántos hay que vuelven a su vida? Muy pocos. Muy pocos. Muy poquitos. ¿Sabéis que yo he estado... Bueno, claro, he visitado hace poco el Congreso y además, curiosamente, comía en el Senado y fue un viernes. He estado otras veces, que me han invitado, pues incluso a dar alguna ponencia en algún momento, y los lunes y los martes, miércoles, hay movimiento, ¿no? Pero la última vez fue un viernes. Me pareció curioso cómo a mediodía allí las trolis vuelan. O sea, las trolis en el Congreso y en el Senado salen porque cada uno se va a su sitio. Pero me ha parecido de una inmoralidad tremenda, Florentino, os lo digo a los cuatro y a los amigos que nos están viendo, que se fueron de vacaciones a finales de noviembre y que han vuelto a principios de febrero. ¿Es así, Florentino? Eso es una inmoralidad. Sí. Es decir... Yo quería poner algún ejemplo. Un puntito sobre la I. No actuales y tal. Habéis tocado el tema de los asesores. Yo simplemente hago memoria y además invito a la gente que no los conozca que analice un poco las cosas, que se haga cuestionamientos y que busque respuestas. Vamos a ver, Churchill, por ejemplo, era un tipo formado, tenía su... decir, Florentino, me has dejado claro, loco. Escucha. ¿Qué más iba a poner? Ya, verás. Y entonces seguramente tendría muy pocos asesores. Seguramente porque él era muy capaz casi para todo. Y por lo tanto no se... Pero voy a España y voy a citar a dos personajes que proceden de la época previa a la guerra civil, incluso de la dictadura, y después participan en la democracia, en el proceso de la transición. Carrillo y Fraga. Tanto uno como otro, de ideologías contrapuestas, son personas y personajes con trascendencia humana, política y cultural. Y tienen una formación tan grande y tan amplia que tampoco necesitan asesores. Si acaso necesitan asesores para contenerlos, pero no por falta de conocimiento ni por falta de preparación. En consecuencia, cuando ahora ves que un señor, lo siento,
que preside el gobierno de España en el momento actual, que es el que tenemos que hablar, de que Cuenta tenemos que chistes a hablar, y cualquier tiene, pregunta no que sé si hace. 600 asesores para que le guarden las espaldas continuamente y no necesiten ni hablar, más que para decir políticamente Chistes. 2 o 3 chorradas. 30 segundos para cada uno, Florentino. Con perdón, entonces Sí. es que ese señor no vale. Punto, ya Permíteme está. que te No interrumpa, vale. pero una pregunta Vale. para los 4 porque estamos ya cerrando este bloque y luego vamos a más cosas. En 30 segundos, a ver si podéis no diluiros. ¿Qué responsabilidad tiene, ya que has hablado ¿Quién? el partido de Pedro Sánchez? ¿Qué responsabilidad está teniendo hoy sobre lo que está pasando con, permíteme, Nacho, la clase política? Es decir, ¿tiene responsabilidad el PSOE? ¿Tiene responsabilidad Pedro Sánchez? ¿O es una forma de gobernar que acatan los votantes del PSOE? Para mí tiene un gran componente de falsedad y de mala fe. Lo siento. Maite. Porque Sí. él actúa así para mantenerse en el poder y por lo tanto no le importa nada ni el interés público, ni el interés general, ni los ciudadanos. Por tanto, Le lo que hemos interesa. hablado- Y entonces actúa con mala fe. Y el que actúa con mala fe Por no tanto, es buena persona. Maite, Lo siento. lo que hemos estado hablando es que para mantenerse en el poder, ¿eso está pasando en el gobierno español ahora mismo? Bueno, para mantenerse en el poder pasan por donde haya que pasar. ¿Y no hay servicio al ciudadano? Ellos dicen que sí. Hombre, negarlo categóricamente, algo de servicio al ciudadano por consecuencias hay, por el puesto que tienen, Las leyes que por se las ponen, leyes, es decir, sí. el mismo poder Eso lo da la legislativo, administración en su funcionamiento el mismo ordinario. poder legislativo funciona, bien o mal, pero funciona. Es así. La administración en su funcionamiento ordinario ya Claro. te da ese Nacho, ese ¿qué servicio. responsabilidad tiene el PSOE ahora mismo? No ya la persona del político. Yo no soy sanchista. ¿O es una forma de gobernar? Yo no soy sanchista, pero lo que Pues está lo haciendo, disimula. pero lo que está haciendo el presidente de gobierno, de verdad, está consiguiendo una España de diálogo, Ya. que anteriormente no había, Ya. y está gobernando para todos los españoles, Por favor. y ahí está Madre mía. representado en el Parlamento. Por favor. Madre mía. Para Carlos, todos los españoles. Carlos, ¿qué responsabilidad, españoles que le votan. ¿qué responsabilidad Claro. a tu juicio tiene el Partido Socialista? Mira, es Si la evidente. tiene, o es la una tiene. forma de gobernar, por cierto, que acatan los votantes del PSOE. Mira, permíteme, o sea, yo más o menos puedo tener una formación, estoy metido en este mundillo también de la política y te juro y reconozco que mañana me coincido en un autobús con algún ministro de España y seguramente no le conozca. No sé si me estoy explicando, o sea, quiero decir, como bien decía Florentino o Maite, hace años un ministro se le reconocía y se le valoraba. Y actualmente hay ministros que dan una rueda de prensa 2 al año, aparecen 3 veces en los periódicos y no se los conoce. También había Afortunadamente, 5.000 ministerios muchas veces. y ahora hay 200.000. Por Todos los martes supuesto. da una rueda de prensa después del Consejo de Gobierno. Sí, las mismas. Hay Siempre 20 las Volviendo- mismas. a todos. Siempre Por las favor, mismas. Nacho. No es así. Alegría O sea, y una de para turno. decir 3 eslóganes. por y favor. luego, No, lo que no se pasan puede los hacer es... asesores. Hay argumentarios... No son No, auténticos, Nacho, no es después verdad. lo somete, No, no, mañana van al Nacho, Parlamento, a la ley de no igualdad, tenemos autenticidad. y a ver si el partido Vox Desconocemos- apoya de una vez Hemos- el tema de la financiación autonómica Nacho, y dirá que esto qué es. Yo una creo que- condena, una condenación. Nacho, yo creo que estamos... Una condena, una condenación. Nacho, sin excitarnos. Pero esa Mi- condonación- Perdóname, Bien, Carlos. hombre. Perdóname, No, Carlos. hay que hablar- Nacho, hay que hablar sin con excitarnos. con consecuencia. Yo Un momento, veo Nacho. una carencia absoluta en el comportamiento de los políticos hoy de autenticidad. ¿Quién es auténtico hoy día en la Pues política? todos en general, no, todos son no es auténticos. verdad. Entonces todos son falsos. auténticos, que a lo mejor sus manifestaciones son extrañas, pero tú hablas Pero con los si hablan políticos, por boca con los de compañeros ganso. de los políticos, en realidad están Lo que haciendo le una dicen los función, asesores. una labor Ahí es, social, esa es. de solidaridad, Todo es de apoyo a lóganes. todos los ciudadanos. sí. Estamos Pero intentando, no te das cuenta, estamos Nacho. intentando La solucionar los imagen que problemas de los dan en el demás. Congreso No se puedo, te da no cuenta, puedo Nacho. compartir. ¿Por qué Sacan hay los esa- mismos esa ministros agresividad? Carlos, Nacho. ¿Por qué hay esa situación de acritud hacia los políticos? Bueno, que efectivamente, que puede que sea así, como porque he no dicho vale. anteriormente. Déjame, Porque déjame, no vale. Carlos, Mayoritariamente Para no esto. vale. Pues no lo vota. Carlos, Yo Nacho, sí no lo hago, El soy tribunal que ciudadana. tiene Nacho. es cuando Pero es- mayoritariamente No, no vale. es el sistema pernicioso de los partidos, lo siento mucho, son necesarios, están en la Constitución y tiene que haber No, pues organizaciones habrá que modificar políticas. los pa- Deja. las elecciones Pero que sean son abiertas. todos endogámicos. Y en el partido manda, en cada partido Nacho, manda una persona. dejad- Y si no le hacen caso, fuera. Y entonces todos tienen que estar tampoco como es los eso. pollitos debajo de la Por gallina. favor, Florentino, un momentito. Comer, Nacho, sistema, Nacho, por esto no. favor, dejadme. Vamos a ver. Quiero existe una autocrítica. Hemos abierto un debate, dice Nacho, no crucifiquéis a los políticos, Claro no, que estamos, no. pero somos ciudadanos, estamos en un debate y Claro. tenemos todo el derecho de juzgar a los políticos, que precisamente porque todo pasa por la política, pasan las leyes, pasa lo que comemos, nuestra seguridad, los precios, los impuestos, la economía, la sanidad, la vivienda, los transportes. Y si los que gestionan políticamente, Nacho, no están preparados, formados y capacitados, las cosas salen mal. Si nombras ministro o ministra a quien
no sabe o nunca ha estado en un cuartel de la defensa, que es así. o no sabe de económicas, bastante paciencia está teniendo la ciudadanía. o que no sabe de sanidad, o que no sabe de sanidad, eso tiene visos de no prosperar, porque no lo conocen. Y además, te voy a decir lo que ocurre también. Aunque tengan esos ministros, una ministra de Sanidad que no es médica, por ejemplo, o que no tiene ni el título de enfermería, aunque tenga esos directores que en cada ramo después les dice, no, esto tiene que ser así, señora ministra, las decisiones son políticas. Claro, no son profesionales. Jesús, y ahí viene el fallo. Dos términos nada más. Terminamos, Florentino. Dos términos nada más que no son apreciables en la vida actual. Falta de excelencia y falta de grandeza. Incluso diría que de elegancia. Eso no existe actualmente en la política española. Por lo menos no puedes poner a un antitaurino de ministro de Cultura. Que no puedo decirlo, lo ratifico. Nacho, mira las imágenes. Dime 3 ejemplos de excelencia y de grandeza. No habléis a la vez, por favor. Dime 2 o 3 ejemplos de excelencia o de grandeza, por favor. Es una cuestión. En el Congreso muy pocos. Que deben llevar los mejores ahí. Deben llegar los mejores, que son los líderes. Son las personas que llegan ahí, son las que deben liderar el país. Son las que deben liderar el país. Y eso no existe. Actualmente no existe. La política es de bien común. Lo siento, yo no estoy nombrando. Es de igualdad la política. Nacho, pero ustedes hay en Pepito, en el otro y el Nacho, remato. Partidos políticos necesarios. No seas mesetario. Móntate a la montaña y ve futuro. Yo no te voy a decir lo que tienes que hacer. ¿Tú crees que el presidente del gobierno lo que él quiere? Nacho, cálmate, tiene un por programa favor. Y tiene que negociar Nacho, con la cálmate, por favor, te lo ruego. Vale. A ver qué es lo que quiere. Nacho, por favor, cálmate, cálmate, que no jugamos aquí nada. Vale. Y tú si tienes una empresa y tienes a un hermano, a un primo o a un amigo y te falla, le quitas. Así es. Claro. ¿Vale? Porque te hunde a ti y hunde a la empresa y a los trabajadores y a tu familia. Y en la política somos incapaces de quitar a los que lo hacen mal. Florentino, venga, hombre, por favor, sentido común. Sentido común. De asesores, directores generales. Nacho, por favor, calmate. Sentido común. Contención. A ver, una cosa. Y terminamos y vamos a otro bloque. Venga, vamos a otro bloque. Una falta de grandeza. A ver, y de está claro. político. Por favor, dejarme. Esto está bien, hombre. Florentino, déjame. Es muy apasionado. Hay buen debate, pero os quiero decir una cosa. La gente se tiene que enterar y estáis hablando todos a la vez. Lo que está claro es que las decisiones que se toman son muchas veces muy buenas, pero también las hay muy malas. Y quien sufrimos esas consecuencias somos los ciudadanos, ustedes que están ahí y nosotros que estamos aquí. Por eso tenemos todo el derecho de opinar de los políticos y también tenemos todo el derecho de escuchar opiniones como la de Nacho, que evidentemente es tan respetable como la de Florentino. Bueno, vamos a publicidad y enseguida hablamos del ascenso de, a mí no me gusta decir ultraderecha, no lo voy a decir, es los partidos más escorados a la derecha. En Alemania, es un país de la Unión Europea y vamos a poner luego el ejemplo español. Va a ocurrir lo mismo después de las elecciones alemanas, lo que hemos visto, la pérdida de poder de la izquierda, de la socialdemocracia, han ganado la derecha, un partido de centro derecha, pero también, como decimos, esos partidos más a la derecha, más escorados, han ganado en toda la Alemania del Este. En Berlín, en todas las regiones. ¿Ocurrirá lo mismo en España? Enseguida lo analizamos aquí, en el Braserillo. Estamos de vuelta con Florentino Delgado, con Maite Blázquez, con Carlos Muñoz y con Nacho Andarias en este braserillo tan caliente. Por eso tenemos ahí las brasas que encienden tanto Nacho y esta noche también en este día Florentino Delgado. Bueno, pues esa es la pregunta que dejo de nuevo en el aire. ¿Qué está ganando más en la política española? ¿La ambición o un verdadero servicio a los ciudadanos? Es una pregunta que ustedes se hacen. Alemania ha girado a la derecha. El centro derecha ganó el pasado fin de semana las elecciones en Alemania, con el auge y la victoria en algunas regiones del partido más a la derecha. Por el contrario, los socialistas, la socialdemocracia, ha caído estrepitosamente, han perdido las elecciones. La izquierda radical directamente se ha quedado fuera del panorama político alemán. Carlos, ¿cuál es tu primer análisis? Luego vamos a hablar de detalles, ¿no? de por qué está creciendo lo que dicen de ultraderecha. No me gusta ni decir ni ultraizquierda ni ultraderecha. ¿Por qué están creciendo esta serie de partidos? Todo lo vamos a analizar luego, ¿no? Pero ¿cuál es el análisis que haces de esta potencia mundial que es Alemania
en cuanto a sus elecciones y lo que ha ocurrido? A ver, yo creo que no está pasando nada que no haya pasado ya en otros sitios, ni que personalmente creo que va a seguir pasando en otros lugares. O sea, todo tiene... yo siempre digo que en la política es el juego del embrague y el acelerador. O sea, es decir, si vienes de una parte o de un momento político en el que con la izquierda no te ha funcionado, se tiende a ir al lado contrario, y es lo que ha pasado en Alemania. Después de unos años en los que la situación en Alemania pues, ha dejado de ser un poco locomotora de Europa, pues entonces bueno, pues se ha hecho un cambio, igual que ha pasado en Estados Unidos, igual que ha pasado en muchos otros lugares. ¿Dónde veo yo el problema? Pues el problema, más que un problema, incluso fíjate, me voy hasta contradecir, más que un problema debería de ser una virtud que lamentablemente creo que no va a ocurrir en España, que es que dos partidos democráticos van a tender o van a intentar ponerse de acuerdo, estoy hablando, traduciendo las siglas... El partido que ha ganado de centro-derecha con los socialdemócratas, totalmente, con los socialistas. O sea, lo que es lo mismo, el PP y el PSOE alemanes van a intentar entenderse para evitar que se queden fuera los partidos ultras que estaba diciendo Jesús. O sea, es decir, para dejar fuera a partidos mucho más escorados, se van a intentar poner de acuerdo partidos democráticos, que es lo que debería de ser, porque es, obviamente, lo que te está pidiendo la población. Quizás en Alemania no haya sido así porque primero y segundo ha sido derecha y ultraderecha, entonces en Alemania la población no te está pidiendo que pactes con los socialistas, pero en el resto del mundo, donde sí te están dando unas situaciones más o menos similares, sí te están pidiendo que se lleguen a ese tipo de acuerdos. Termino, ojalá en el resto del mundo los políticos realmente supieran entender lo que le está pidiendo la sociedad y el pueblo, que es normalidad, normalidad, y que gobiernen los del centro. ¿Tú crees que Feijóo, si gana un día las elecciones, pactaría con el PSOE? No. El PSOE no va a pactar con el PP. Tengo clarísimo... Pacta antes con Junts, con los separatistas, con Bildu, con el PNV. Pero, ¿crees que Feijóo...? Tengo clarísimo que no van a pactar PP y PSOE nunca. ¿Pero por qué? Porque en España se ha radicalizado demasiado la política. Y esa radicalización política es la que, desde mi punto de vista, está suponiendo que sea inviable que se puedan llegar y que se puedan producir acuerdos que son los tradicionales y lógicos pactos de Estado que deberían de ponerse encima de la mesa en temas carnales, en temas de verdad de importancia absoluta, pues la igualdad, la violencia de género, el terrorismo, en temas que son evidentes que no necesitan una visión política, que es lo que es. Pues ahí ni tan siquiera se están poniendo de acuerdo. O sea, entonces, bueno, ¿se van a poner? No. Me ha escrito alguien que nos estaba viendo, un político, un buen político, buen amigo, pero buen político que lleva un tiempo también en la política, y dice, está bien que digáis que no hay que generalizar. Evidentemente no generalizamos, hay excepciones, como hay buenos abogados y malos abogados, hay buenos locutores y buenos presentadores y buenos periodistas y malos periodistas. Y también lo siento, en la clase política, Nacho, también hay buenos y malos políticos. Bueno, el partido, Maite, el partido Alternativa para Alemania, que son los Vox de allí, ha arrasado, o los Le Pen de Francia, ha arrasado en Alemania del Este, curiosamente en la Alemania del Este, y se ha convertido en Berlín en la puerta para la entrada, como decimos, de estos partidos más a la derecha. Se han convertido en la primera fuerza política de la ex-RDA. En las 3 elecciones regionales celebradas en el este de Alemania el año pasado, el partido derechista había experimentado un fuerte crecimiento. ¿Esto puede pasar en España? ¿Habrá crecimiento, también crees, de Vox en nuestro país? Yo la verdad ¿Y es por que no, qué está pasando esto? Yo no lo sé, la verdad, no tengo una bola de cristal, no sé lo que puede pasar en España, porque en España todo es imprevisible. En Alemania está claro que los socialistas se han despeñado, porque al final, como decía Margaret Thatcher, los socialistas fracasan cuando se gastan el dinero de los demás, y aquí ya como se han gastado el dinero, pues entonces tienen que fracasar. Y bueno, lo curioso es que este partido a la derecha de Alemania es lo que llaman ahora en Alemania el nuevo partido político de la clase obrera, que hablaba Nacho, ¿no? De la clase obrera. Es curioso. Sí. ¿Y por qué? Pues porque los mismos votantes socialistas alemanes han reconocido que los socialistas alemanes estaban más preocupados por las paguitas, las ayudas y por los beneficiarios de esas ayudas que lo que realmente era el cuidado de la clase obrera y de una política social, ¿no? Entonces, puede ocurrir, claro,
Los populismos de un lado y de otro siempre están. Y además creo que deben estar. O sea, que decir, tampoco hay que tener miedo. Todas las ideas tienen cosas buenas y cosas malas, pero también es curioso que llamen neonazi a un partido cuando la presidenta del partido es lesbiana, tal. Entonces, quiero decir, es que hay conceptos que ya por sí mismos no tienen sentido. Buenos apuntes. Florentino, ¿a qué se ha debido que en Alemania haya crecido tanto la derecha, haya ganado, y la socialdemocracia pues esté quedando casi aislada en Europa? Hombre, pues algo ya se ha apuntado aquí, evidentemente, pero bueno, yo te diré que a lo mejor es consecuencia de lo que yo opino en el siguiente sentido. Yo, mientras haya unos diques que los grandes partidos sostengan para que la democracia no se rompa y funcione siempre, soy absolutamente partidario de la alternancia en el poder. Como una práctica, además, que es higiénicamente buena desde el punto de vista democrático, porque se produce una renovación, porque los que se quieren eternizar en el poder salen, precisamente porque han fracasado, se regenera. Las endogamias puede que se reproduzcan, pero ya no son tan arraigadas, son como más juveniles y entonces son más frescas y es más fácil que haya filtros, que no sean tan impermeables, etcétera, ¿no? Que haya más permeabilidad. Entonces, en Alemania, que además tienen muchas más prácticas democráticas que, por ejemplo, aquí en España, pues son más ágiles en los cambios. Se han dado cuenta de que cambiaron cuando se fue Merkel, probablemente porque ya llevaba 16 años en el poder, y aunque habían tenido una participación, digamos, de cogobernanza con el Partido Socialdemócrata, al entrar los socialdemócratas, quizá un poco como dice Maite, se han gastado lo que tenían ahorrado, por decirlo así, es que yo lo asimilo un poco como a un granero o como a la recogida de la cosecha que se ha sembrado durante unos años, recogen el grano, lo reparten, que eso se les da muy bien hacerlo, muchas veces para coger grano, o sea, para coger votos, pero una vez que se lo han gastado, están como desentrenados, están como oxidados y no son capaces de volver a plantar el barbecho. Y al ver entonces el pueblo que teme que no se produzca, que no se produzca nada, dicen, bueno, hemos visto lo que hacen, no nos gusta, pues vamos a cambiar. Y yo creo que ha sido por eso. En cuanto a las subidas de la llamada Alianza Democrática, que se sitúa a la derecha de los democristianos, pues puede ser una simple reacción, porque la gente se cabrea y la gente se cansa y hay mucha demagogia, hay mucha publicidad falsa, hay mucha tontería y la gente cuando se cansa de todo eso reacciona. Nacho, te escuchamos atentamente, tu análisis sobre y puede lo que ha ir para un lado o para otro. En la gran Alemania. Las reacciones pueden ir para un lado o para otro, pero algo habrán visto en estos para irse a ellos, en este caso, y además de la parte oriental. Yo, para mí, lo más importante de todo ha sido la participación, que ha sido muy alta, ha sido por eso. 83%, los eso es 85%. Y reacción. Es cierto también que, bueno, hemos pasado de un modelo productivo, primero empezamos por un modelo industrial, un productivo, de lo financiero, con Wall Street, después y tal, y entonces ya estamos en un modelo más o menos más cercano al social. Pero yo creo que lo importante de todo, aparte del análisis que podemos hacer, es que el partido de Alemania, el Partido Conservador, ha puesto una línea roja con los partidos de ultraderecha. Y aquí en España, el partido, entre comillas, que se supone que es un partido conservador, Partido Popular, está poniendo una alfombra roja a la extrema derecha. Si no gobierna. No, tiene un tiempo, pero vamos a ver. Perdóname, pero vuelvo a repetirte. Lo importante de todo es decir, el análisis que hay que hacer, es decir, efectivamente, hay que analizar el resultado, pero que sí podemos hacer una cuestión. El Partido Conservador es una ultraderecha. Y el resultado ha podido ganar un partido conservador, con resultado de la socialdemocracia de Alemania. Efectivamente, siempre el que está en el poder pierde, pero quien va a llevar a cabo la conformación de un gobierno va a ser con el Partido Socialista Demócrata Alemán. La democracia cristiana el que va a hacer. Nunca lo va a hacer contra la derecha. Y eso es lo que tenemos que extrapolar aquí. Es decir, que el Partido Popular se dé cuenta que donde tiene que poner la línea roja, y esta actitud negacionista no tiene que ser contra el Partido Socialista, porque el Partido Popular, entre comillas, es un partido de Estado
estatal tiene que asumir Por Dios, unas Nacho, consecuencias de verdad. generales. Y Es la opinión. línea Como es el roja, estado de la la línea roja financiación irá por autonómica otro lado mañana. también. Es Y la opinión. línea roja está en la Pero extrema la izquierda. línea roja ¿o no? tiene que ponerse- O solo la línea roja está en la extrema derecha. Pero es que me alucina de Es verdad. que es alucinante. Nacho, Vamos a ver, además, que la te línea indignes. roja, el partido. Vamos a ver. Pero ¿cómo vamos a ver. puedes decir ¿Quién eso ha ganado? Es decir, déjale que conteste. No, pero no, Bildu, por contesta, ejemplo. Vamos a ver, contesta. Nacho, contesta. vamos a ver. Nacho, lo que te dice Maite. Existe un la línea espectro- roja. Nacho, a ver, no, tú has dicho hablar que en bien, España, cordón sanitario. En España el PP tiene que marcar una línea es el roja único que ha roto el cordón sanitario. Con Vox. con la ultraderecha. Claro, tiene que poner Y el una PSOE línea no roja. tiene que Y poner no una poner línea una- roja y con no la... poner una alfombra verde Vale, como le está de poniendo el acuerdo. Partido Y te Popular. Y con la pregunto, ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Y te pregunto, ¿Cómo que ¿y porque por lo está qué? poniendo? Pues se está negociando todo con Vale, que pero con dejadme Vox. preguntarle, ¿y la Pero ¿por línea qué no se roja sienta del si es un PSOE para partido? extrema Nacho, izquierda? te pregunta y Partido de contesta, por Estado. favor. Dime. ¿La línea roja del PSOE con la extrema izquierda? ¿Con Bildu? Ya te ha ¿Esa no dicho que existe? Ya te ha dicho que Con sí. Junts. Vamos a ver. ¿Sí o No, no? eso es ¿Sí o democracia. no? Pero vamos a ver. O eso sí que es democracia. Vamos Eso es a ver. democracia. Vamos a ver. Los otros no es que son exista. fachas. Volvemos Ahora, yo tengo- al doble creo rasero. Creo que tengo una Vas mejor ahora, respuesta. Floro. Volvemos al Creo doble que tengo rasero. una mejor Nacho, respuesta. Junts es un Creo partido que de tengo extrema una mejor derecha. respuesta. Junts es un partido de extrema es un derecha. partido No, no, es un partido, nacionalista pregunto. y autonómico que es convergente a Unión. Pero no es de ultraderecha, ¿qué leche va a ¿no? ser Bueno, Convergencia y ¿cuál Unión? Convergencia y Unión? En su No, día fue Junts Convergencia y Unión. no Ahora es un tiene nada que partido- ver. Tiene más bases. ¿Sabes con Hombre, quién se ha por reunido? favor, ¿Sabes con quién se ha ¿verdad, reunido Nacho? el señor fugado de Waterloo con Zapatero? No ¿Y sé. Bildu? Bueno, vale. ¿Y Bildu Sí, qué es? para arreglarlo de Bildu la también condonación de la democrático. deuda. Bildu es muy democrático. Jesús me perdona. representante del por partido. favor. Florentino Vamos a ver. Delgado. Querido Nacho, sin que haya una contraposición necesaria y además frontal que no existe, Ahora y basta. ni tampoco ni siquiera de idea, simplemente de exposición, estamos exponiendo. Vale. En Alemania, Merkel se asocia con la socialdemocracia y la socialdemocracia se asocia con los democristianos. Los dos grandes partidos salvan el país. En España gana, y se respeta que gobierne el más votado. En España gana el Partido Popular. En España gana el Partido Popular, y yo no quiero defender al Partido Popular, que se defiendan ellos, yo no defiendo a nadie ni ataco a nadie, pero en España gana el Partido Popular y le ofrece gobernar, como lo hizo también Ciudadanos, por cierto, al PSOE, y lo rechaza. Y sin embargo, le está diciendo al Partido Popular, que está en la oposición, Pedro Sánchez está diciendo que está en la oposición, que rompa con Vox, pero si no tiene ninguna alianza de gobierno en España, si no existe En los esa ayuntamientos, gobernanza. en los ayuntamientos. No, eso es otra cosa. Las cuestiones locales son diferentes, porque se gobierna personalmente, más cercanía, etcétera, y no tiene nada que ver, y no se aplica tanto la ideología. Y entonces Bueno, pero te digo, si aquí entonces se puede te digo, pactar, no te hay- digo, no hay problema. El PSOE, si tuviese la sensatez de la socialdemocracia alemana, no tendría necesidad de estar coaccionado ni extorsionado permanente y continuamente por nacionalismos y extremismos o radicalismos como está Pedro Sánchez. Pero es que él, si lo hiciera, debería dar el poder entonces al PP. Y eso es lo que no quiere hacer, porque si llegase a la misma conclusión que llegan los dos grandes partidos alemanes, él no podría gobernar. Entonces, ¿qué es lo que le mantiene? ¿Qué es lo que le apasiona? El poder por el poder, Claro. y su narcisismo. Perdona. Déjame que le pregunte- Esa es la realidad. Poner líneas rojas a Esa Nacho, es la Nacho, realidad. Nacho, Él no quiere a nadie partidista, nada más que a sí Flores, mismo. Florentino, que Él no quiere a nadie nada más que a sí Un mismo. momento, por favor, un Estamos momento. hablando Un momento, para Nacho, todos por los favor. españoles. Nacho. Pero que no, es que Nacho, no puedo déjame, tolerar Carlos, que se diga Carlos. Le voy a eso, preguntar a por Nacho favor. porque además conoce Pero los... déjame que les responda a ellos Adelante, también, venga, por favor, Jesús. te dejo. Mira, claro. yo recuerdo cuando decía Pedro Sánchez, nuestro insigne presidente narcisista del gobierno, cuando decía, es que sería llama imposible... narcisista? Porque lo es. Porque lo es. Es narcisista porque lo es, porque él se adora a sí mismo. ¿Qué decía? ¿Qué Entonces, decía? Dice, no, mira, es que yo sería incapaz de dormir en la Moncloa sabiendo que tengo A a Pablo Podemos en el gobierno. Pues chico, Lo tiene, lo ha tenido, tienes, vicepresidente. pero no solamente eso, sino que estamos hablando de poner un coto y poner un veto a Vox. Pero aquí no pasa nada con Bildu, aquí no pasa nada con el Separatistas. tema de los separatistas, aquí eso no pasa nada. Y luego, tú, está mal gobernar con la ultraderecha, pero está mal gobernar con la ultraizquierda. Y los tienes en tu propia casa. Y lo que me fastidia, Nacho, es que, por favor, no defiendas cosas que estoy seguro que tú no confías en ellas. Nacho, o sea, ahí, estoy seguro Nacho, que te tú voy a- no te crees lo que estás diciendo de poner veto. Nacho. Si eso mismo Y fuera que en así, el sofá de su debería- casa no lo defenderá. Por Pero tanto, sobre todo seguro, porque hay que Carlos, poner que en veto. tu A casa esos no señores puedes los defender votan eso. ciudadanos. Porque no me lo creo, porque Por lo que te tanto, conozco, Carlos- no puedes decir eso, Nacho. Carlos, un Lo momentito. estoy diciendo, no es que no pueda, lo estoy diciendo. Nacho, una Nacho, cosa. no una te cosa. crees, tú Carlos, mismo no te lo crees. Carlos, déjame. No me por pongas tanto, inquisitorial, no por un veto, pero no te lo crees, Nacho, Nacho. una cosa.
Dime. Tanto Florentino como Carlos Muñoz, tanto Florentino Delgado como Maite incluso, personalizan en Pedro Sánchez. Si tuviera otro líder el Partido Socialista, no estaríamos en esta ¿crees situación? que ese pacto socialdemocracia centro-derecha en España podría darse con otras formas, otro estilo? Y a mí se me viene a la mente alguien. Como es deseable en momentos de crisis. Que el señor García Paje, el presidente hoy de Castilla-La Mancha, yo le he oído decir que hay que hacer o hay que crear pactos de Estado. No ha dicho nunca eso de si yo gobernara, ¿no? Se prevé que a lo mejor pueda dar un paso adelante o que el socialismo Hombre, gobierno aquí con Izquierda está Unida. buscando Con Izquierda Unida el aquí, socialismo en Castilla-La Mancha. español, eso, tú que además lo conoces muy bien también, está buscando quizá cuando pase la era Pedro Sánchez hasta 2027 o a partir de 2027 esa figura de un líder socialista que pueda hacer pactos de Estado como ha ocurrido en Alemania. ¿Podría ocurrir? Ten en cuenta que el Partido Socialista es un partido más de 140 años de historia y nuestros principios y valores no lo van a cambiar las personas, es decir, los mandamos los ideas y los valores, es decir, nosotros ahora mismo la finalidad que tiene el Partido Socialista como tal es como partido, no como personas. Nos da igual que esté el secretario general Pedro Sánchez, que esté Felipe González y Alfonso Guerra, lo que sea mejor para España. Nos hemos encontrado con unos partidos de la oposición que lógicamente en nuestros programas no se respetan. Y ante esa situación tendrás que conformar un espectro político con las fuerzas representativas dentro del Parlamento, porque España es una democracia parlamentaria, porque hay que mencionar que el Partido Popular ha ganado, que me parece muy bien que haya ganado, pero en el Parlamento la representación que tiene cuando suma son menores para conseguir una mayoría, aunque sea simple, y como tal hay que respetar esa mayoría simple. ¿Tú serías partidario de un pacto de Estado, como el de Alemania, entre socialdemocracia, socialismo y centro-derecha, Partido Popular? Yo quiero Teniendo en recordar... cuenta que el PP se como La pregunta es muy clara y muy concisa. Nacho, por favor. Vamos a ver, yo... ¿Serías partidario? Es que quiero buscar la frase que en su día planteó la derecha, en su momento en la época de Felipe González, de hacer un pacto común, un pacto de no sé qué, y dijimos, no, yo no sería partidario de un pacto de Estado con el partido, siempre y cuando respetase las ideas y los valores del resto de los pues ciudadanos. El PSOE ¿Y ahora se os respeta? ¿Ahora con el gobierno que tenéis se os respeta vuestro No nos vuestro respeta programa? para nada. Si tenemos ahora, mañana, se va a aprobar el tema de la financiación autonómica y se está diciendo, se va a condonar a Barcelona 17.000, a Madrid 12.000, Andalucía. a Castilla-La Mancha 3.000. Dinero que se va a condonar a todos. Y ellos dicen que no. Pero vamos a ver. No, si la pregunta no es esa, la pregunta es que si ahora al PSOE, al PSOE, con el gobierno que tiene y los socios de gobierno que tiene, se les respeta ese programa que tenéis y que tanto defendéis, esas ideas. Está aprobado y ahora os lo respetan vuestros socios. Señores, un momentito, que tengo que volver a Alemania y estamos en la recta final. Es muy importante aclararlo. Bueno, que lo aclare. Muy breve. Lo que está haciendo el PSOE es simplemente cambiar de deudor. Claro. Nada más. Bueno, una cosa. Cambiar la mano. El sujeto de Señores, Florentino, por favor. Nada por más. favor. El acreedor sigue siendo el mismo, los bancos y las instituciones que han prestado dinero. Tienes una hipoteca, no nos engañemos. Y es una coacción. No lo hubiera hecho nunca si no está presionado para mantener el poder. Ese es el tema, esa es la clave. No lo hubiera hecho jamás. De hecho, lo han enganchado si no fuera por la presión. Pero si es una coacción, ¿por qué no lo ha hecho antes? Pues muy sencillo, no lo ha hecho antes porque no le ha presionado nadie, no le ha coaccionado. Pero por favor, pero si aquí lo que se trata es de mantener el poder, nada más. Si Cataluña no pero seamos ¿cómo que sinceros, no? hombre, aquí, Si Cataluña no lo que me pide, gusta es engañarme. Si Cataluña no pide la condonación de 16, ¿te parece bien que exista el diálogo, que exista ahora mismo esa situación pero de venga, paz? sí, y la paz en el mundo y pero ¿por qué no lo ha hecho A antes? ver, por favor, señores, Nacho, Carlos, Florentino, por favor, se acabó. Se acabó. No se os oye. Es que está en la cara. Carlos, está en la verdadera cara. Carlos, estoy yo solo, no se os está escuchando. Florentino y Nacho, no se os está escuchando, no estáis saliendo, o sea, no se os oye, os han apagado los micrófonos. Y eso no quiero cortarlo, no quiero cortar vuestra libertad de hablar. Dejarme simplemente que Carlos, por favor, quiero volver a Alemania un poquito porque además, y hacer una extrapolación a nuestro país, ¿no? ¿Están influyendo en países europeos
donde están creciendo de forma imparable los partidos que muchos catalogan de ultraderecha, está influyendo la inseguridad, la masificación de inmigrantes, las pocas expectativas de trabajo, iba a decir la Agenda 2030, que a quien le encanta aquí a Nacho, ¿no? La política de la subvención, por ejemplo. ¿Por qué países, Maite, de Europa están dando la espalda a las políticas progresistas? Y con eso vamos terminando. Pues porque en Europa ahora mismo hay dos problemas muy gordos, que es la economía y el asilo, y la inmigración. Bueno, y entonces, esos son los ejes, ahora mismo son los ejes de la política europea. Los políticos, incluso de derechas, saben que los migrantes ayudan a la economía, pero también hay gente que migra por otras cuestiones. Se calcula que este año Europa recibirá más de 1 millón de solicitudes de asilo, el mayor número desde la crisis de migrantes de 2015. ¿Por qué se está dando la espalda y la gente está votando otra cosa, más a la derecha, en los países europeos, Florentino? Lo he dicho antes, por reacción, y porque la gente tiene miedo también. Y voy a decir una cosa. Personalmente yo soy partidario de acoger a los inmigrantes. Claro, y voy a decir he dicho que ayudan a la economía. Y voy a decir por qué, además. No solamente por eso, sino por derecho natural. Vamos a ver, ¿qué somos nosotros sino el fruto y la consecuencia de las emigraciones sucesivas históricas? Nómadas somos. Siempre lo hemos sido. Nómadas. Lo que pasa es que llega un momento que las sociedades tienen que organizarse. Y cuando ya te has organizado, como son las sociedades democráticas, y llega una avalancha que no tiene control o que es susceptible de que lo pierda ese control, entonces se toman medidas y mucha gente reacciona. Y no preguntemos, porque no sabemos quién ha votado, quién ha depositado en la urna ese voto que ha hecho crecer a esos partidos, digamos, llamémosles, como dicen algunos, reaccionarios. Es que no son ellos los reaccionarios son los que votan, que reaccionan contra ese tipo de políticas que les ha cansado o les ha dado miedo. No quiero interrumpir, por favor, 20 segundos nada más. Rápido. ¿Por qué están cambiando, Carlos, las políticas, los votos? ¿Por qué el sentido del voto se va hacia la derecha? Yo coincido con Florentino. Hablo de inseguridad, de migración, de... Coincido con Florentino lo que ha dicho, o sea, todo provoca, cuando hay un cabreo y un malestar generalizado en un sitio porque las cosas no te van bien, pues evidentemente se produce... ¿Perdón? Y por temor a perder las conquistas sociales y democráticas pues y de se produce una reacción, que es lo que ha pasado en Alemania, lo que ha pasado en Estados Unidos y lo que pasa en muchos sitios. Y lo último y apunte, creo que no se debe de decir, cuando no se coincide contigo, decir, estos son los radicales. No, yo no soy ningún radical, todo lo contrario. Pero lo que no admito es que me tomen el pelo. Y yo no estoy criticando al Partido Socialista, estoy criticando al señor Pedro Sánchez. Es más, si el Partido Popular fuera un partido con unos líderes mucho más formados y con unos líderes más en condiciones, no permitirían muchas de las cosas que están permitiendo al propio Partido Socialista, Nacho Andarias, al que no están haciendo ni frente. Nada, 10 segundos, por favor. Bien, hombre, ¿Por qué está cambiando el sentido del voto? Que en realidad, en Europa, el tema de las medidas populistas que existen ahora, y siempre todo el mundo como ciudadano tenemos siempre un punto de reaccionario ante la situación que está gobernando. Nada más. Maite, es un placer tenerte aquí. Igualmente, me ha encantado. Muchísimas gracias. Gracias. Florentino Delgado, un placer siempre escucharte. Pues yo pensaba que no se me iba a dar bien hoy. No, se te ha dado bien. ¿Por qué venías? Nacho, nos vemos pronto. Pues muchas gracias. Yo pensaba que venir con el casco para estuviera de voz. Digo, te tengo que venir aquí. Carlos, un placer grande, amigo. Hasta aquí este tiempo de actualidad, de debate y de opinión libre. Y como ven, con todas las sensibilidades, que volverá en 7 días, cuando volvamos a encender este braserillo. Hasta entonces, cuídense mucho y sean felices.